En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para entrar en ambiente de oración, Eugenio, tenemos un primer momento musical. Si tienes la amabilidad, nos explicas en medio minuto en qué consiste. Buenas tardes. Es un fragmento de un concierto de Mozart en re mayor, el Sergio, que es la superior, y la nova que Mozart lo hace con la lección. Y la forma de lección.
Muy bien, muchísimas gracias. Como estamos en este contexto, pues los aplausos que serían obligados los vamos a suprimir, pero no por eso la gratitud por ayudarnos a entrar en un clima de... En fin, esto suena mucho. Hay un ruido permanente con esto. Bueno, vamos a empezar entonces, o vamos a seguir mejor, con la oración del jubileo. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales. Derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Como saben, esta es la oración que ha compuesto el Papa Francisco para el jubileo del año 2025, para el que nosotros en estas dos primeras meditaciones nos estamos preparando precisamente con el tema de la oración. Hace un mes nos ocupamos de un tema importante, que es orar con los salmos, la oración de Israel que ha asumido la Iglesia y la mantiene fundamentalmente en su liturgia. Y hoy, como saben por el título de la conferencia, de la meditación, pues vamos a tratar la oración de Jesús. La oración de Jesús es el Padre Nuestro. Tradicionalmente esta oración había que rezarla 3 veces al día. Nosotros la vamos a rezar primero escuchándola en arameo, porque así fue como rezaría Jesús esta oración o como expresaría Jesús con palabras humanas las ideas que están recogidas en el Padre Nuestro. Después, la noticia primera que tenemos de esta oración, de la primera mitad del siglo I, está aquí y está en griego. Y esa forma en griego lo leeré yo. Y finalmente, como hacemos con frecuencia en la catedral, y por tanto aquí hay personas que lo saben, para terminar lo cantaremos en latín, en arameo, en griego y en latín, para, en fin, hacer honor a esta oración magnífica que es la oración de Jesús. José Emiliano, lo buscamos en internet. Abunda Ashmai, Nektadash Ismach, Tite Malkuta, Nehu Exemiana, Aikana de Bashmai, Ahbar, Ablan Lahman, Besungana Yaumana, Bashmukalan, Kauban, Aikana Daf Rechnan,
ahora cantado. Abunde más Gracias. Pues así lo rezaría Jesús, la oración que nos recomendó luego a todos nosotros. Este tema de la oración es un tema imprescindible en la vida cristiana, del que hemos oído hablar con frecuencia. Aunque me parece, espero no estar confundido, porque al menos esa es mi propia experiencia personal y creo que también la de muchas personas con las que he tenido ocasión de conversar sobre estos asuntos, tenemos una cierta tendencia a cargar con un cierto complejo, como pasa igual con el tema de la confesión. Es que no sé confesarme bien, es que no sé si soy capaz de rezar bien. Creo que no sé orar. Más que orar, me han dicho muchas personas, noto el peligro del monólogo, de que sean palabras que digo yo, una especie de soliloquio bien intencionado, pero propiamente eso no es oración. Por otra parte, no siempre tenemos las mismas disposiciones, ni tenemos todos la misma psicología. No todos tenemos la misma capacidad para entrar en nuestro interior, hacer vacío, por así decirlo, para poder dejar que se escuche en nuestra conciencia la palabra de Dios, la palabra de Jesús, y ahí, haciendo de nuestro corazón una escuela, pues entrar en diálogo con Él. No todos, como digo, vivimos de la misma forma los aspectos propios de la oración, que son bastantes, que son varios. La primera cosa que quisiera decir es que reconozcamos que la oración necesita educación. En Lucas capítulo 11, versículo 2, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar como Juan lo hace con sus discípulos. Es cierto, cualquier pedagogía espiritual tiene que prestar una atención especial a esta lección, a este tema de la oración. Y para eso se hace necesario tener maestros, maestras, de forma
más directa o indirecta. Había un libro que llevaba por título La escuela de los grandes orantes. Y sin duda, cada uno de nosotros hemos conocido a un gran orante. Orantes hemos tenido pues a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz y a otros tantísimos hombres y mujeres en cuya experiencia interior hemos podido entrar de alguna manera y de esa forma se han convertido en maestros, en guías. Pero maestros y maestras de oración han sido ya desde la cuna nuestros padres y después en la catequesis, nuestros y nuestras catequistas. Luego el profesor, o en el caso de los que hemos estado en el seminario, los que llamábamos el formador, o un amigo, una amiga, un compañero. Cada uno de nosotros podría hacer un listado agradecido de quienes nos han enseñado a orar. Y tal vez ni lo hemos pensado nunca. Pero cada uno de nosotros, en la historia de su alma, tiene sus maestros de oración. Pero sin duda, el mejor maestro de oración es Jesús. De ahí que nuestra oración sea una oración con Jesús y como Jesús. Con Jesús y como Jesús. De ahí, cuando Teresa de Jesús dice que oración es tratar de amistad con quien sabemos nos ama, que es una fórmula de una riqueza casi inabarcable, orar es tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Evidentemente, Teresa lo dice de Jesús. Pues bien, ¿cómo oraba Jesús? Para responder a la cuestión de cómo hacer oración, nos preguntamos cómo oraba Jesús. Y según Marcos 1:35, Jesús oraba constantemente. A lo largo del día, al anochecer, de madrugada, en medio de la actividad. La oración en Jesús no era una actividad. La oración de Jesús era un estado del alma. Y en realidad se trata de eso, porque es verdad que hay momentos especiales, pero en realidad lo que buscamos es tener nuestra alma, tener nuestro interior siempre en una actitud de oración. Hay un texto en el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos donde se nos va diciendo cómo es el día de Jesús, un día tipo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues Jesús va a la sinagoga, lugar de la oración pública de Israel. En Cafarnaúm lo hace esto. Después va a la casa de la suegra de Pedro, por tanto, el lugar de la vida privada. Después va a la puerta de la ciudad, lugar de la reunión pública, y allí se encuentra con la gente, la enseña, la cura, la sana.
Y sigue el texto diciendo, muy de madrugada, al día siguiente temprano, Jesús se fue al monte a orar. Se fue solo al monte a orar. Por tanto, el día de Jesús era oración a todas horas, no eran momentos puntuales. Vivía en estado de oración. Una vez oí contar a alguien, no es que me lo contara a mí personalmente, que acompañó al Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en su primer viaje apostólico a España del año 82. Y fue con él siempre en el avión, cuando se desplazaban de un lugar a otro. Bueno, una vez que el Papa tenía que solucionar cualquier cosa, bueno, pues ahora vamos a tal sitio, tal, y ya se sentaba en el asiento, el Papa sacaba un libro, o bien rezaba el rosario, o bien sacaba un libro de oraciones en polaco, y se pasó así todo el tiempo, permanentemente con algo entre las manos que le ayudara a aprovechar esos tiempos que en principio eran tiempos de avión y a efectos de oración podrían parecer tiempos muertos. Uno pensaría, bueno, ya irá a la capilla, ya habrá estado una hora por la mañana. No, claro, ya habría estado una hora por la mañana. Pero es que después no desaprovechaba un minuto para estar en esta relación con el Señor. ¿Se os ocurre pensar cómo aprovecharíamos el tiempo si en lugar de hablar tanto, decir tanta majadería, echar la lengua a hablar contra los demás, tener malos pensamientos de no desear bien, realmente pasáramos el día, eso que llamamos ratos muertos del día, con el corazón puesto en el Señor? Por tanto, orar constantemente y segundo, orar intensamente. La carta a los Hebreos dice que Jesús oraba con gritos y con lágrimas. En la escena de Getsemaní se nos dice que Jesús oraba con tal intensidad que le caían goterones como de sangre. Es oración de súplica, venga tu reino. Es oración de alabanza. Padre, te doy gracias. Con una confianza infinita. Jesús, sin embargo, no nos ofrece un recetario para poder orar, aunque sí es verdad que nos ofrece algunas claves fundamentales. En Mateo, por ejemplo, capítulo 6, nos dice, entra en tu recámara, entra en tu interior, entra en el corazón. No recuerdo, no lo voy a decir con precisión porque no lo recuerdo bien, pero en el Museo Antropológico, este famoso Museo Antropológico de la Ciudad de México, hay una frase de una tribu, atribuida a una tribu precolombina. Yo creo que no eran los toltecas, uno de estos tecas, de los que se dice, eran hombres sabios porque eran capaces de hablar con su propio corazón. La oración empieza por ahí, por esa capacidad de entrar dentro de nosotros y ser capaces de hablar con nuestro propio corazón. Entra en el interior, en el santuario de tu corazón y de tu conciencia. Y para ello es verdad que pueden ayudar los medios, los que somos de una formación
más clásica en esto, quizás no hemos dado demasiada importancia, pero la tiene en muchísimos sitios. Se dan técnicas, no ya solo de la oración en cuanto tal, sino de cómo prepararse para la oración. Algunas técnicas tienen mucha influencia del yoga, otras no directamente del yoga, pero sí que hay cosas comunes que son importantes. La respiración, la postura, ejercicios de relajación, el silencio. Yo creo que eso es fundamental. Y cuando se enseña a los jóvenes, pues es lo mismo que cuando se enseña y se hace un entrenamiento para practicar cierta actividad, por ejemplo, sobre todo, un deporte. Se trata en este caso de servirse de medios que nos pueden ayudar a entrar, son medios efectivamente, no fin. En segundo lugar, otra recomendación de Jesús es que hay que orar con humildad. En el capítulo 18 del Evangelio de Lucas hay una escena que define muy bien cómo es la oración perfecta. Por un lado está el fariseo, que hace una oración que es todo lo contrario de lo que tiene que ser la oración. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Olé. Vaya una manera de rezar. No soy como los demás. Cumplo con mis deberes religiosos, pago, doy las primicias, y eso en primera fila y erguido, con la cabeza erguida, atreviéndose a mirar a Dios cara a cara. Sí, lo digo de forma que estoy haciendo una caricatura. Pero es que no es un peligro real esta forma de rezar. Cuando le tratamos a Dios de tú, porque a Dios se le puede tratar de tú. Sí, yo siempre digo, hay distintas maneras de relacionarse con Dios. Y en la Biblia todas estas maneras tienen un reflejo. A Dios se le puede tratar de tú, a Dios se le puede tratar de usted, a Dios se le puede tratar de vuestra divina majestad, pensar en Teresa de Jesús, y era un vuestra divina majestad que no estaba lejos, todo lo contrario, de la cercanía del tú. Pero no, lo que hacía el fariseo era no tomarse en serio a Dios. Era ir a hablar con Dios chalaneando, era chalaneo puro y duro, como que a Dios se le gana uno a base de trampas y de mentiras. Y frente al fariseo, el publicano. El fariseo se ponía delante, el publicano se ponía atrás. El fariseo, dice el texto, erguido. El publicano con los ojos bajos mirando al suelo. Y solo decía esto: ten compasión de mí, que soy un pecador. Ciertamente, no es la única oración, pero esa frase es un modelo de oración. Ten compasión de mí. Piedad, Señor, piedad. ¿Y qué puedo decir de mí? Y nunca me confundiré si lo digo. El fariseo decía, yo hago esto, hago lo otro. Cuando no se confunde uno es cuando delante de Dios dice, no soy nadie, soy un pecador. Hasta María por ahí empezó. Ha mirado a su esclava, a su sierva, con lo poca cosa que ella es. Que hasta me cuesta decir estas palabras dichas de María, ¿no? Hasta con lo poca cosa que yo soy, ha mirado la humildad de su esclava. Con humildad, por tanto, pero con una inmensa confianza.
La oración es un diálogo sobre cosas esenciales. Al orar, dice Jesús en Mateo, en el capítulo 6, no seáis charlatanes y habléis neciamente como los gentiles. Y sobre todo, hay un último aspecto, vamos, hay muchos más, yo estoy llevando esto muy rápido, pero hay un aspecto muy importante. Dice, lo mencionaba ayer en la misa que tuvimos en honor de San Judas Tadeo, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Eso da mucha confianza, porque a veces uno va a orar y no le sale nada, y dice, estoy seco, no siento nada. Tranquilo. Ponte en actitud humilde, con una gran confianza. Haz crecer en ti la conciencia de que estás frente a frente con Dios. Y el Espíritu vendrá en ayuda de tu debilidad y Él sabrá poner en tu corazón y después en tus labios lo que realmente te conviene. ¿De qué oración hablamos? Hablamos de ese ejercicio por el que el creyente eleva su alma y entra en diálogo con Dios. En este sentido se suele poner como modelo y paradigma lo que llamamos oración mental en el sentido de meditativa. Ahí en los últimos años se ha trabajado mucho una oración, se han hecho muchos cursillos, muchos cursos de formación con relación a este tema que es la lección divina, ¿no? La lección divina, que es hacer oración a partir de la lectura, de ahí lección, de la lectura de la palabra de Dios. Que tiene un proceso que, como ya saben, tiene unas etapas. Primero se lee, eso es la lección, se lee un texto. Después se medita, lección, meditación. Yo siempre he dicho a mis alumnos, los textos son muy mimosos, muy mimosos. Si tú vas a un texto y le dices, ¿qué quieres decir? Y vas con prisa, el texto te dice, para. A los textos hay que mimarlos, hay que pasarlos la mano, hay que acariciarlos. Hola, pues no entiendo bien lo que quieres decir con esta palabra, pero con mucho respeto, con mucha ternura, con mucho cariño. Y así poco a poco el texto empieza como a mirarte de forma simpática. Y entonces sí, puedes hacer la meditación. ¿Y por qué dices, por qué usas aquí este adverbio? ¿Por qué? Y tantas explicaciones que le pedimos al texto. Después viene la oración propiamente dicha, donde ya, por así decirlo, se pasa del texto al diálogo entre mi alma y Dios que me ha hablado en el texto. Lección, meditación, oración y finalmente contemplación. Entra la contemplación de todo lo que se ha ido viviendo y sintiendo en ese proceso. Bueno, es una temeridad decir esto en unos minutos, ¿no? Pero quiero decir, hoy yo creo que es un método que no necesariamente con toda la rigidez, digamos, de un método fijo, pero son pasos imprescindibles. O sea, no basta con leer la Biblia. Es formidable orar a partir de la lectura de la Biblia, pero no basta con leerla. Hay que tener alguna técnica espiritual para, digamos, sacar fruto a esa lectura.
Pero luego está, y quisiera prestarle atención a esto también, esta oración que ya no es mental, sino que es la oración, vamos a decir, vocal. Cuando esa oración vocal se da cuando se concentra todo un mundo de valores espirituales, por ejemplo, el Padre Nuestro. Yo un tiempo, cuando observaba la oración de mi madre, por un momento dudaba si era una oración un poco rutinaria. Que Dios me perdone, y ella ni siquiera tiene que perdonarme porque me lo tiene perdonado, aunque dirá, sigues tan bocazas como eras. ¿Para qué cuentas eso? Pero es verdad, porque, mamá, tengo tal cosa, de acuerdo, hijo, ya rezaré un Padre Nuestro. Pero es que realmente me he convencido que no podía hacer mejor cosa para orar por mí que rezar un Padre Nuestro, sin duda. ¿Cuántos Padres Nuestros habrán rezado por nosotros porque teníamos exámenes, porque estábamos de vacaciones, porque teníamos que coger el coche? Padre nuestro que estás en el cielo. Y si hacía falta 10 Padres Nuestros, pues encantado con los 10 Padres Nuestros, porque el Padre Nuestro se convierte como en un vehículo que es capaz de transportar todos nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos, lo mejor de nosotros mismos. Son palabras que quedan grabadas. Nos las enseñaron de pequeños y a veces sin darnos cuenta afloran. No sé cómo se llamará eso, si subconsciente será más que inconsciente. Del subconsciente afloran. Hace poco lo conté en alguna parte, que yo cuando hay tormenta y oigo los truenos, siempre hago una oración que me enseñó mi madre cuando yo era pequeño y vivíamos en una finca. No la voy a decir porque la oración produce casi que un poco de risa. Solamente el comienzo. San Bartolomé madrugó, con Jesucristo se encontró. ¿Dónde vas, Bartolomé? Yo con usted me iré. No, conmigo no. Y sigue. Eso lo aprendí yo en Santana, siendo un renacuajo. Pero quien dice eso dice la salve. Y tantas oraciones, tantas, que las llevamos impresas, no aquí, sino en el corazón. No tenemos que hacer ningún esfuerzo, porque nos salen automáticamente. Quedan grabadas. Es muy importante también esta capacidad de hacer oraciones a modo de ejaculatoria. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Hay gente ahora que ha escrito el Papa la encíclica del Corazón de Jesús, que podría resumir perfectamente esa encíclica con eso. Y he visto a alguien que en Facebook me lo contestó diciéndomelo tal cual. Esa ha sido siempre mi oración. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Perfecto. ¿O es que eso no es orar? Pues bien, vamos a venir al modelo de oración que nos propone Jesús, que es el Padre Nuestro. Al principio hemos puesto esta versión en arameo porque así lo rezaría Jesús. Es magnífica la película La Pasión de Mel Gibson, que todo el diálogo es en arameo, tiene tela marinera, todo el diálogo en arameo. Bueno, sin embargo, los cristianos, a lo largo de 20 siglos, hemos rezado el Padre Nuestro a partir de la primera versión escrita que existe,
que es la versión en griego que encontramos en los evangelios de Mateo y de Lucas. Y suena así: Pater gemón joentois uranois, Padre nuestro que estás en el cielo. Agiasceto to onomasu, santificado sea tu nombre. El ceto je basileiasu, venga tu reino. Geneceto to celemasu, hágase tu voluntad. Jos en urano calle pigues, así en el cielo como en la tierra. Ton harton gemón ton epiusion dos gemín semero, danos el pan de cada día. Callafes gemín taufeilema tagemón, jos caigemeis ofeicamen toisofeiletais gemón. Caimé enseinen que gemás eis peirasmón, no nos dejes caer en la tentación, a la risa y gemás apo tu ponerú. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos del mal. Pues una palabra sobre esta oración. Un breve repaso de esta oración que significa varias cosas. Ya solo, primera cosa, Padre, porque la oración es sobre todo confianza. Santificado, porque la oración es adoración. Venga a nosotros tu reino, porque la oración supone un compromiso. Hágase tu voluntad, porque la oración es obediencia. Danos el pan, porque la oración es súplica. Perdona nuestras ofensas, porque la oración es purificación. No nos dejes caer en la tentación, porque la oración es discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y líbranos del mal, porque la oración es esperanza. Es decir, con estos, diría quizás un poco pedantemente, núcleos temáticos, que como ven los resumo en estas palabras: Padre, santificado, reino, tu voluntad, el pan, el perdón, la tentación, el mal. De esos núcleos deducimos de alguna manera en qué consiste la oración. Confianza, Padre, adoración, santificado sea tu nombre, obediencia, que se haga tu voluntad, petición, danos el pan, purificación, perdona nuestras ofensas, discernimiento, no nos dejes caer en la tentación, y esperanza, líbranos del mal. Bueno, ahí debería dejarlo, pero no lo voy a dejar. Tenemos todavía como 10 minutos o un cuarto de hora. Y entonces voy a hacer un pequeño comentario. Vamos a al primer versículo, digamos. El Padre Nuestro empieza con esta palabra fundamental, Padre, y por tanto sitúa la oración como un acto de confianza. Recuerdo la famosa oración de Charles de Foucault: porque tú eres mi Padre. Padre, confianza. Se dice en el libro del Deuteronomio
que Moisés hablaba con Dios cara a cara como un hombre puede hablar con su amigo. Y eso es lo primero que nos dice el Padre Nuestro. Puedes dirigirte a Dios llamándole Padre. Y repetirlo, lo que dice Blas de Otero, lo he pensado muchas veces. Al final me queda la palabra. Si tuviera que resumir a punto ya de la muerte, ¿qué dos palabras quiero decir? Yo se lo he pedido muchas veces al Señor. Que tenga un mínimo de conciencia para decir, Padre, dicho de Dios, y Madre, dicho de la Santísima Virgen. Pater gemón, Padre nuestro, porque el que es Padre nos constituye a nosotros en hermanos. Por tanto, el Padre Nuestro lo recita cada uno individualmente, pero es una oración de hermandad, es una oración de hermanos, es una oración de fraternidad. En la cultura moderna el tema del Padre, como sabéis, empezando de forma especial con Freud, que hablaba de la muerte del padre. Y esto entró en la mentalidad, pero como con una facilidad que repetimos lo de que es necesario que el padre muera. Esta era la idea de Freud. Es decir, que en el fondo es matar todo principio de autoridad. Lo mismo que el marxismo primero lo dice con relación al patrón. Lo mismo que, bueno, no voy a seguir porque me metía en un tema un poco complicado. Padre, hay que matar al padre. ¿Cómo que hay que matar al padre? Somos hijos, somos don, somos regalo, somos lo que hemos recibido. Y por tanto la primera invocación es, tú eres mi Padre. Santificado tu nombre. Santificado. Como decía, es un principio de adoración. Dios es santo en el sentido de que es trascendente al mundo. No tiene las limitaciones del mundo. Es trascendente al mundo. Lo puede todo. Todopoderoso. Ahora lo aclararé. Hay un texto en el capítulo 6 del profeta Isaías, donde el profeta está en el templo de Jerusalén orando a Dios. Y está mirando y ve allí, bueno, está el Sancta Sanctorum, ¿no? Como equivalente, digamos, a nuestro sagrario, por decirlo así. Está mirando y el Sancta Sanctorum, lugar de la presencia santísima de Dios. Y el profeta, Isaías digo, siglo VIII antes de Cristo, este Isaías era un profeta que era un excelente poeta. Y cuando lo escribió dijo así, mirando a Dios, dijo así, Kadosh, 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 Yahó Sebaot, Meló Kol Haaretz Kebodó. Observáis que la vocal que más suena, ¿cuál es? La O. Kadosh, 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 Yahó Sebaot, Meló Kol Haaretz Kebodó. Esto lo decimos en misa todos los días. Santo, 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 Señor de los ejércitos, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Eso es en el verso 3, creo que antes dije 5, capítulo 6, verso 3. 2 versículos más adelante, en el verso 5, cuando ha visto la grandeza de Dios y se ha mirado a sí mismo, pues yo no soy nada, yo no soy nadie. Y dice, oí li kinitmeti ki anoji. ¿Qué vocal suena?
la I. La O para hablar de Dios, la I para hablar de uno mismo. Esto significa que Dios es santo, que es todopoderoso. Pero claro, por la influencia yo creo como de una especie del Dios de los filósofos, por así decirlo, hemos entendido este todopoderoso de Dios como un poder de fuerza, de potencia, ¿no? Otras cosas porque los textos bíblicos con frecuencia pues hablan de este poder, pues eso, cogían filisteos y traían una ristra de filisteos. La oración colecta del domingo 26 del tiempo ordinario es perfecta. Dice así: oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Ajá. O sea que el el poder de Dios es el perdón y la misericordia. Claro que Dios es todopoderoso. ¿De qué? ¿De poder? ¿De fuerza? De perdón y de misericordia. Santificado tu nombre. Venga tu reino. Voy a ser muy breve, porque si no sí que me paso de la hora. Venga tu reino, porque el reino fue la pasión de Jesús. Es lo que Jesús llevaba en el corazón. Es de lo que Jesús hablaba. Está llegando el reino de Dios. El reino de los cielos se parece. En definitiva, venga tu reino es pedirle a Dios que el mundo vuelva a ser como Él lo hizo. Dios hizo el mundo como cosmos. Nosotros lo hemos convertido en un caos. Lo que pedimos con venga tu reino es que este caos vuelva a ser cosmos, orden, amor, verdad, justicia, como decimos del reino, reino de la verdad y de la vida, reino de la libertad y la gracia, reino del perdón y del amor. Hágase tu voluntad. Pedimos después, que es lo que he dicho, el principio de obediencia, y que lo trae muy bien, como decía antes, la carta a los hebreos. De llegada la hora de la muerte, Jesús, a grandes gritos, dice el texto, no se queda corto, no anda con mucha suavidad, a grandes gritos, dirigiéndose al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado, dice, por su actitud reverente. Pero bueno, ¿Jesús fue librado de la muerte? No. Entonces, ¿cómo dice el texto? Fue escuchado por su actitud reverente. Porque realmente Jesús lo que dijo fue: Padre, por favor, que pase de mí este cáliz, que pase de mí este cáliz. Esto es muy doloroso, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es. Hágase tu voluntad. A pesar de todos los pesares, por mucho que me cueste, que se haga tu voluntad. Y luego ahí viene la segunda parte, que ya en lugar de referirse a Dios, se refiere, digamos, más a las realidades humanas, ¿no? Recuerdo que en América Latina una vez en un confesionario le dije a un señor que vino a confesarse en penitencia que rezara 4 Padres Nuestros. Me dijo: ay, padrecito, ¿y cómo es eso? Si yo solo sé 2. O sea, el Padre nuestro que estás en el cielo, danos nuestro pan de cada día, ¿no? Pedimos el pan. Yo siempre digo, cuando pedimos el pan, se dice el pan pidiendo lo elemental, lo sustancial,
La traducción actual nuestra tiene: danos el pan de cada día, lo cotidiano, lo que necesitamos para vivir con dignidad. Pero en realidad un cristiano, cuando dice danos el pan de cada día, está pidiendo también el pan de la Eucaristía, porque no hay pan material que no remita al pan espiritual de la Eucaristía. Y no hay Eucaristía que no remita al pan material que necesitan los pobres. Por tanto, el pan es todo el pan, todo aquello que alimenta, no solo corporal, sino también espiritualmente. Perdona nuestras ofensas, el perdón. La impresión que da, no me voy a entretener a explicar los vericuetos, digamos, de tipo lingüístico, la impresión que da es: perdónanos igual que nosotros perdonamos, estamos buenos. La idea más bien es: perdónanos para que nosotros podamos perdonar. Esa es la idea. Porque solo el que ha experimentado el perdón de Dios puede ser testigo de ese perdón y artífice de ese perdón con los demás. Aunque los hay, lo sabemos, con mucho morro, como aquel que cuenta el Evangelio, que se le perdonó todo y cuando él encontró al que le debía, fue cruel con él. Pero la idea es bonita, ¿eh? O sea, danos tu perdón para que nosotros en el mundo podamos ser testigos de ese perdón que tú nos das. No nos dejes caer en la tentación. Es una oración que yo ahora considero muy importante, porque la tentación, tú que estás mirando muy atento, mira, la tentación es confundir 8 y 80, llamar al bien mal y al mal bien. Yo, en mi corta entendedera, creo que este es un problema que tenemos ahora mismo en España y en general en la cultura occidental. Pero, en fin, más o menos España, me leo diariamente de forma digital cuatro periódicos y ese es un gran problema. Hay un galimatías. Al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. Y esta es la tentación, confundir el bien y el mal, no ser capaces de hacer discernimiento. Y finalmente, esto era: no nos dejes caer en la tentación. Y finalmente, líbranos del mal. ¿Qué mal? Fundamentalmente, el pecado. Y yo creo que la última oración, líbranos del mal, es líbranos de la muerte eterna. ¿Me explico? O sea, yo creo que la última oración, la última petición del Padre Nuestro se refiere a la muerte. No nos dejes caer en la tentación, pero no nos dejes terminar en la muerte. En el fondo, cuando decimos no, líbranos del mal, es danos una vida nueva, danos la vida eterna. Bueno, pues esto es lo que quería decir. Perdón porque aquí al final he sido un poco rápido y a lo mejor no lo he explicado con suficiente claridad, pero bueno, creo que sería una buena cosa que cada uno de ustedes volviera al Padre Nuestro y diera un repaso personal viendo lo que hay detrás de cada una de las peticiones, y si les vale lo que yo he dicho, pues bendito sea Dios. Y ahora hemos oído el Padre Nuestro en arameo, lo he recitado yo en griego, y ahora quien se atreva con los papeles que hemos dejado por ahí, y si tienes, algunos lo sabrán de antiguo, pero si no, pues lo vamos a cantar en latín, como hacemos en la catedral todos los domingos. Padre nuestro,
qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Pues muchas gracias por la atención y feliz noche. Bueno. Señor obispo, te va a reñir por venir